Bueno, continuamos aquí en el segmento editorial del día de hoy, que estamos hablando justamente del Locraso y la Feria de Promoción y Prevención de Salud que se estuvo realizando el 25 de mayo. Y estamos aquí con los compañeros, con Gonzalo, que es parte de ACT UP, que siempre lo menciono mal. Hola, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por la invitación. ACT UP. ACT UP, ahí está, con más A. Y después estamos con la compañera Vero, que es parte del colectivo de trabajadores y trabajadoras de la salud bucal. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, quería ahí consultarles a ustedes cómo la vieron, qué es lo que la gente les preguntaba, qué es lo que la gente les inquietaba. Vos sos odontóloga, ¿no? Y vos sos Así activista, es. ¿no? Bueno, coméntenos ahí, el que quiera agarrar la palabra. ¿Quién? Ahí está. Bueno, arranco. Primero mencionarlo porque recién veía unos videos de la represión policial o el intento de reprimir la marcha de Ni Una Menos de hoy, y no puedo dejar de expresar la bronca que genera ver que intentan limitar ese derecho de la protesta. Y yendo a la pregunta, algo que llama mucho la atención es la disponibilidad de un autotest de VIH. El hecho de que alguien se pueda llevar a su casa un test, hacerse el estudio y autogestionar en algún sentido su salud y acceder a un diagnóstico es algo nuevo, novedoso, que se empezó a incorporar hace un par de meses, y como organización, como activistas, en mi caso como persona que vive con VIH, llama mucho la atención, como así también la pregunta de, bueno, ¿qué hago ante un resultado positivo, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A quién acudo? Entonces siempre ahí a disposición, diciendo, bueno, está el WhatsApp, el Insta, @ActUpCórdoba, de paso, que ahí nos pueden escribir. Entonces vamos asesorando y acompañando, y en algún sentido, me quedo con la pregunta del programa, perdón, Sí. ¿dónde conseguimos solidaridad o dónde encontramos esos espacios? En las redes de personas con VIH sabemos acompañarnos mucho, que recibimos algún tipo de contención, pero a veces esa contención en el ámbito biomédico no es suficiente, entonces nos vamos acompañando entre nosotros, conteniendo entre nosotros, y eso lo más lindo, lo más potente de esta perspectiva de salud más colectiva, ¿no? Muy importante eso, el acompañarse ante situaciones como esas, digamos. Muy importante el otro, ¿no? Sí, enlazando con lo que decía el compañero, qué importante, ¿no? La potencia que genera el encuentro, porque como decía Sofi recién, es parte de la salud, la alegría, el compartir, el estar juntos. Y bueno, qué importante, sobre todo cuando tenemos una perspectiva particular de la salud como derecho. Tenemos una perspectiva de salud, la salud es alegría, la perspectiva de cuidado. Entonces, encontrarnos, potenciarnos, y bueno, y la verdad que fue un momento alegre también. Entonces, compartir la alegría del encuentro, compartirla con la comunidad del barrio, pero también con los compañeros, con las organizaciones con las que nos encontramos, que fueron un montón y súper interesantes. Nos llevamos, por ejemplo, del Observatorio Interdisciplinario de Salud, nos llevamos de la gente que convive con HIV también. Entonces, de todas esas organizaciones también nos llevamos info, redes, aumentamos nuestras redes, no solamente para la comunidad, sino también para cada una de nuestras organizaciones. Fue algo muy importante para nosotros como colectivo de trabajadores de salud bucal, y porque también es importante visibilizar, ¿no? Lo que es la salud bucal, que está tan invisibilizada muchas veces y dejada de lado por los gobiernos y por todo el sistema de salud, que estamos en lucha, el sistema de salud está en lucha. Así que bueno. Totalmente en lucha, ¿no? Los médicos están saliendo a la calle y es muy importante también que ellos estén ahí y que sean acompañados por toda la población y por las distintas luchas que se aúnen, digamos. Justo en el segmento de noticias leíamos que va a haber una movilización y que hubo, creo, una movilización donde se aúnen todas estas luchas, ¿no?
Sí, con respecto a lo que hablaban recién también de la comunicación, qué importante que es cuando nos podemos encontrar desde la comunicación empática, donde podemos encontrarnos y vincularnos con la comunidad, porque eso ahí es donde viene la compañía o el acompañamiento en las luchas, en donde nos entendemos como todos trabajadores. Sí, totalmente. Bueno, y quería ahí, yendo más específicamente, por ejemplo, a la gente que se les acercó, yo veía ahí en el colectivo de trabajadores de salud bucal que tenían un entorno de infancias alrededor, había muchas actividades para niños. ¿Querés contarnos un poco de eso? Sí, siempre nosotros, al contrario de Dai, que decía que es la primera vez que había participado en ferias, nosotros hemos participado en varias ferias y tiene de puntual la feria que generalmente es como llamativa, tiene colores, como que es agradable a la vista y todo eso, y siempre tenemos para que los chicos pinten, jueguen. Eso hace que se instale la temática en la familia, ¿no? Que se instale la temática de la salud bucal, porque muchas veces a la gente vos le preguntás si se cepilla los dientes y te dice no, porque eso como que no era importante o nadie lo que había comentado antes en su familia. Entonces ya instalar la temática para nosotros es muy importante. Y muchas veces a través de ese acercamiento de los niños y de la alegría, de la inocencia y de la situación sencilla de juntarse a jugar, empiezan esos acercamientos hacia la temática y bueno, y ahí ya vamos desarrollando todos los temas más puntuales que tienen que ver con las técnicas, con la frecuencia, con el hábito, cómo desarrollar el hábito y todo esto. Bien, ¿y qué les decían esos niños? ¿Qué es lo que viste? ¿Cómo fue eso, el contacto con las infancias en el Locraso? Y los niños estaban contentos jugando, pero lo que sí había muchas madres y padres y algunos cuidadores por ahí, adolescentes o jóvenes que se acercaron como algo más puntual, a ver, bueno, ¿qué tienen para decirnos, digamos, de diferente o que no conozcamos? Y ahí es donde nosotros podemos por ahí comentar respecto a, bueno, cuáles son tus inquietudes, qué ha pasado en tu boca, y ahí hacemos un diálogo un poco más larguito y sí también comentamos, por ejemplo, los lugares que tenían de acceso a los servicios de salud pública, que estaba el centro de salud de San Martín justo al frente y el pediátrico ahí cerquita también, entonces como compartir con la gente también los lugares donde resolver sus situaciones más urgentes. Claro. Y acá el compañero de ACTUB, ¿cómo viste el contacto con la gente? ¿Qué te decían? ¿Qué te preguntaban? Contanos un poquito de eso. Claro, nosotros lo que nos pasa es que con las infancias es un poco más complicado hablar de VIH, de infecciones de transmisión sexual. Es como que nos falta particularmente darle una vuelta y cómo pensar la educación sexual integral transversal, como está planteada en la ley de educación sexual integral, en la ESI, y pensar en las infancias y pensar en, no sé, en prácticas lúdicas en torno al preservativo, por ejemplo, es un poco más complicado y complejo, y no es la primera vez que nos pasa, porque también estuvimos en otras ferias de salud en el barrio Marqués de Sobremonte, por ejemplo, y también nos pasó lo mismo. ¿Cómo hacemos? Lo cual también está bueno porque nos hace salir de la zona de confort, pero también me gustó esto de una perspectiva más interdisciplinaria, cuando la salud muchas veces se enfoca en una disciplina, o incluso en los activismos nos pasa que estamos luchando solamente por lo nuestro y solamente vemos el VIH o las infecciones de transmisión sexual, preservativos, cómo pensar en el ámbito laboral, pensar en distintos ámbitos, y nos cuesta a veces esa interdisciplinariedad que en algún sentido la misma realidad nos viene a golpear cuando, por ejemplo, despidieron a los 18 compañeros del Rawson, del Hospital Rawson, y ahí dijimos, tenemos que estar en solidaridad, tenemos que unirnos porque son nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros trabajadores que estamos siempre juntos. Y en la plaza sucedía a veces eso, y también teníamos un juego, un dispositivo de ruleta donde íbamos haciendo preguntas. Por ejemplo, la profilaxis preexposición y la profilaxis posexposición, dos estrategias de prevención combinada que no se conocen en su mayoría y expresan también la falta de educación sexual integral en todos los niveles educativos y en un montón de espacios. Entonces,
este tipo de dinámicas, este tipo de intervenciones me parece que están buenas para potenciar eso, para potenciar una educación sexual en cualquier ámbito disponible. Y ahí estoy muy agradecida y estamos como ACTAB agradecidas por la invitación. Y la gente específicamente, ¿qué es lo que te preguntaba o cuáles eran las dudas más puntuales en el momento de estar ahí en el Locraso? Y básicamente, ¿qué es esa profilaxis preexposición? Que es una pastilla por día que previene la posible transmisión del VIH. A veces hay como dudas. Pasa que muchas veces uno no se anima a preguntar. Es medio incómodo preguntar en una plaza sobre la salud sexual, claro, pero siempre es necesario. Y a veces surgen esos momentos de confianza donde uno se anima a decir, bueno, a ver qué pasa si no uso preservativo. O personas que piensan que no, yo no necesito testearme porque tengo una relación sexual monogámica hace muchos años, entonces no necesito hacerme el test. Y ahí es ir desmontando algunos prejuicios, mitos, y intentamos no monopolizar un poco la palabra, pero en cierta forma explicar o dar herramientas para que cada persona pueda decidir cómo quiere cuidarse, cómo quiere vivir su sexualidad plenamente y sobre todo el acceso al testeo, que es lo más fundamental. Bien, bueno, tenemos ahí unos audios de... el primer audio que tenemos es de Juan de el stand o la mesita que estuvo en el Locraso de el Irma Carrica, que nos va a contar un poco de la sistematización de la actividad del domingo, y está realizada por Mayra Morales y Camila Sánchez, que son ambas psicólogas del equipo de salud mental de Irma Carrica. Así que bueno, ahí vamos a escuchar a Juan. 25 de mayo, como Misión de Salud Irma Carrica, estuvimos presentes en la Feria de Salud organizada en Barrio San Martín como parte del festejo por los 10 años del Centro Oftalmológico. Durante la jornada se generaron múltiples espacios de conversación y reflexión, se pusieron de manifiesto diversas preocupaciones compartidas por quienes se acercaron a la posta de salud mental de Irma Carrica. Uno de los ejes recurrentes fue la preocupación por el contexto socioeconómico y político actual y su impacto directo en la salud mental de toda la comunidad. En particular, se señaló la emergencia de salud mental como una problemática creciente que afecta tanto a infancias como a personas adultas. Otro punto destacado fue el de financiamiento de la cultura. Un músico presente expresó cómo la música, que históricamente le había permitido sostenerse económicamente y emocionalmente, hoy se ve desplazada y desvalorizada, obligándolo a buscar alternativas alejadas del arte. Esta situación refleja cómo el arte, entendido también como forma de cuidado, queda relegado en el actual contexto. A pesar de estas inquietudes, el encuentro fue vivido como un espacio de contención, vinculación y agradecimiento. Se valoró profundamente la posibilidad de reunirse, compartir y crear comunidad, especialmente en un momento marcado por la virtualidad y el debilitamiento de los lazos sociales. Se evidenció la necesidad de encontrarse con otros como forma de resistencia y cuidado colectivo. Respecto al eje de salud mental, se observaron diferencias entre grupos etarios. En infancias persisten muchos mitos y desconocimientos sobre la misma, mientras que en la población adulta estos mitos parecen estar más cuestionados y a revisión. Sin embargo, en ambos casos se detecta desconocimiento y falta de difusión de los espacios de atención en salud mental, tanto del barrio como de la ciudad. Esta experiencia refuerza la importancia de generar y sostener proyectos de vinculación comunitaria, donde se habiliten conversaciones, se compartan saberes y se fortalezcan redes que cuidan. Bueno, ahí escuchábamos a Juan, muy importante lo que nos contaba. Ahí un poquito de los músicos, un poquito de la actualidad, que todo esto obviamente impacta en la salud mental. Aquí tenemos algunos mensajes supongo que son del colectivo de trabajadores de salud bucal, que le están haciendo el aguante al Avero y le están diciendo: aguante el Avero, hermosas las actividades que llevaron. Fabiola pone: hermosas las actividades.
Fernando pone, hola, qué linda que estuvo la feria y qué espacio importante el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara y aguante Vero. Ahí como siempre el Vero. Aguante Berucci y el colectivo de trabajadores de salud bucal. Hermoso el encuentro el 25 de mayo con el festejo de los 10 años del Centro Oftalmológico, dice Julieta. ¿Querés contestar a todos tus admiradores del colectivo? Debo decir que somos un colectivo a nivel nacional, que es muy importante porque es federal. Estamos trabajando con compañeros de La Plata, de Rosario, de Buenos Aires, de San Luis también hay gente. Digo, es muy interesante esto de que de alguna manera la pandemia nos trajo esto de conectarnos a nivel virtual o digital, que era algo que no lo teníamos tan apropiado, y si bien tuvo terribles cosas la pandemia, también tuvo estos pequeños detalles que nos dejó este modo de comunicarnos, que a veces no es tan presencial, pero que es muy importante porque fuimos un sostén, hemos hecho una red en donde nos sostenemos, porque la verdad que la mirada de perspectiva de salud como derecho y del paradigma del cuidado, y entender la comunicación como uno de los pilares del trabajo en salud y trabajar en red, y la militancia, digo, ¿no? Cómo lucharla, cómo estar uno al lado del otro, codo a codo, todo eso ha sido un trabajito donde nos hemos encontrado personas que pensábamos de la misma manera. Por eso es tan importante este colectivo y esta mirada. Y porque además lo vivimos desde la alegría y desde reírnos y divertirnos y acompañarnos y sostenernos. Hemos tenido encuentros, hemos puesto ahora un encuentro anual en donde nos volvemos a encontrar, y a veces es solamente para leer algunos textos, capacitarnos en esta perspectiva, o para encontrarnos sencillamente. Y qué interesante que es encontrarse también con gente de otros colectivos que la vienen luchando igual y que vienen militando cada una de las causas, ¿no? A nosotros también nos pasó durante la pandemia, y me quedé con eso, de que nos encontrábamos por Zoom en ese momento, y domingo tras domingo nos fuimos juntando y armando lo que es hoy la ley 27675, la ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otra ITS y tuberculosis, que se aprobó finalmente el 30 de junio, ahora a fin de mes cumple un nuevo aniversario, el tercer año si mal no recuerdo, y a través de Zoom lo pudimos hacer más nacional, porque generalmente las discusiones pasan en Buenos Aires, más que todo con un proyecto de ley, con una nueva normativa. Entonces se federalizó el debate, se federalizaron los intercambios, había bastantes diferencias y discusiones medias fuertes, pero siempre desde el respeto y desde la construcción colectiva, de decir, bueno, en las cosas que tengamos acuerdo, avancemos, y fuimos avanzando. Activistas, redes de personas con VIH, activistas y redes de personas con hepatitis, y fue un gran trabajo federal que dio esa sanción de la ley que para nosotros es tan importante, pese a que el gobierno nacional, quien hoy es gobierno nacional de Javier Milei, votó en contra de la Libertad Avanza como bloque, y hoy no se implementa, pero es un piso de derechos que hay que seguir defendiéndolo, ¿no? Y esa por ahí es lo bueno que también dejó la pandemia, el encontrarnos y hacer reuniones de pares, hablar con gente, conocer otras realidades de otras provincias, que a veces en el caso del VIH por lo menos no todas personas con VIH vivimos de la misma forma, cada subjetividad es distinta, pero compartimos la visión o la necesidad de luchar contra el estigma, contra la discriminación. Entonces ahí nos vamos encontrando, empoderando, formando. Recuerdo cuando estaba en una red también hacíamos encuentros anuales y que eran potentísimos por esa formación, ese empoderamiento que salías de ahí diciendo, bueno, ya está, no estoy solo, no estoy sola, no estoy sole, y como una forma de seguir adelante. Bueno, acá nos pasan por Cucaracha, dice, vallaron la Vélez Arfiel a la altura del Olmos durante la marcha. Difundimos y también exigimos que se respete el derecho que tenemos a marchar, ni una menos. Bueno, muy importante esto de que no nos están dejando marchar, digamos.
Más cuando el ministro Pablo Quintero está hablando de una nueva ley o protocolo antipiquetes al estilo Bullrich, y más cuando estuvo esto que mencionaban en la editorial al principio de el fallo contra el derecho a huelga del DNU de Milei. Sí, eso yo también quería sostener eso, ¿no? Qué importante. La justicia de alguna manera llega porque es tan bestialmente inconstitucional, evidentemente inconstitucional. Qué importante que es entender cuáles son nuestros derechos, dónde están expresados nuestros derechos, y entender también que la única manera de defenderlos es luchar, salir a la calle. Eso mucha gente por ahí no lo termina de entender. Es como, se espera que solitos lleguen los derechos a algún lado. Claro, no. Mágicamente caiga del cielo y de repente Milei se haga buenito y de repente listo, chicos, ahora soy bueno. Y bueno, todos los derechos, les devuelvo sus derechos. Bueno, tenemos un audio más de Ezequiel del Observatorio Interdisciplinario de Salud. Vamos a escucharlo, que nos van a contar un poquito lo que estuvieron haciendo en su puesto de salud. Soy Ezequiel y junto con Luisina somos del Observatorio Interdisciplinario de Salud. El pasado 25 de mayo fuimos parte de la Feria de Salud que organizaron los compañeros del Centro Oftalmológico Che Guevara y el programa Operación Milagro, celebrando sus 10 años en Córdoba. La Plaza de los Burros en Barrio San Martín fue testigo de la hermosa jornada que compartimos. Nosotros organizamos una posta donde preguntamos qué es importante para sentirnos bien y cómo se hace efectivo el derecho a la salud en nuestras vidas. Las vecinas y los vecinos del barrio nos contaron que para sentirse bien es importante tener un trabajo digno que permita cubrir las necesidades, como por ejemplo el acceso a la vivienda, la comida y la conectividad, y poder proyectarse hacia el futuro. También disfrutar del tiempo libre y poder educarse, disfrutar de un ambiente sano que nos brinda plantas, expusieron algunos, y yuyos para sanar. Además, vincularnos y compartir con los afectos. El derecho a la salud, que incluye dimensiones afectivas, sociales y ambientales, además de físicas, se hace efectivo idealmente gracias a un Estado presente que garantiza equipos de salud con recursos y programas necesarios para atender y acompañar las necesidades de los pueblos. Con lo aportado por las vecinas y los vecinos del barrio, sostenemos que la salud se construye de una manera comunitaria, y cuando el Estado incorpora y hace parte a la comunidad en la toma de decisiones, disminuyen las brechas de la desigualdad. Cada una de las palabras y frases que fueron aportando quienes pasaron por el puesto nos da pistas para identificar cuáles son los valores y las necesidades en torno a la salud y qué acciones sanitarias pueden ser significativas para la comunidad. También organizamos una segunda posta donde nos preguntamos ¿dónde suenan nuestras voces? Entonces, a partir de consignas para realizar tareas vocales con variaciones en el tono, en la intensidad o el timbre, pensamos en qué partes del cuerpo sentimos la voz cuando la usamos y en qué partes de nuestros territorios ocurren esos usos. Después de esos usos intensivos, es bueno recurrir al descanso, al silencio y a masajes que nos devuelven el equilibrio. También nos preguntamos cómo cuidan sus voces las vecinas y los vecinos del barrio. Aunque la mayoría no había pensado antes en el cuidado de la voz, quienes se acercaron pudieron reconocer que usan bufandas cuando hace frío, que toman agua durante el día o se hacen masajes en el cuello si sienten tensión después de usar intensivamente la voz. El consumo de fármacos para tratar alergias o resfríos que afectan la calidad de la voz y la disminución del consumo de tabaco durante esos procesos también fueron prácticas de cuidado mencionadas. Notamos que nadie se acercó a consultar por procesos de enfermedad, como por ejemplo una disfonía. Además, con algunas personas no completamos las tareas vocales porque manifestaban tener molestias en la garganta. Desde este punto, preguntamos si conocían sobre servicios de fonoaudiología y dijeron que no. Esto muestra la escasa disponibilidad de centros públicos de atención de la salud vocal en el barrio, ya que el único nosocomio que brinda esa atención es el hospital pediátrico, pero no para personas adultas. Así, la problemática de acceso a la salud vocal se hizo evidente y nos insta a pensar soluciones efectivas en favor del bienestar comunicativo de las vecinas y los vecinos del barrio. Muchas gracias y saludos. Gracias a Radio La Chispa.
Bueno, muchas gracias a vos, Ezequiel. Acá la compañera quería contar una actividad que hicieron los chicos del Observatorio Interdisciplinario de Salud que les llamó la atención. Sí, cuando los chicos presentan la actividad, cuando estábamos en la reunión, cuentan que se llama caleidoscopio de la salud, porque tenía que ver con cada una de las miradas y que si uno va como cambiando el enfoque, va teniendo otra mirada de la misma situación. Y los chicos, para trabajar esto, le pidieron a la gente, le hicieron como 3 ejes de preguntas y le pidieron a la gente que escribiera en papelitos cada una de las preguntas, que se expresara como quisiera, y en cada uno de los ejes pusieron los papelitos, y entonces ahí ellos van armando ese caleidoscopio con cada una de las miradas de cada una de las personas que participaron en cada uno de los ejes. Me pareció súper interesante el concepto y la forma de expresarlo. Sí, muy interesante. Y acá Sergio Otero, odontólogo, dice: desde Cava, excelente programa, importante tratar temas de salud con este enfoque. Colectivo Trabajadores Salud Bucal Cava. Y después, Solo Trabajo, nos manda un mensajito que dice: hermoso, ahora hay que hacer la revolución. Y dice: plomazo a Quinteros. Dice. Bueno, ¿quieren agregar alguna cosa? Decir sus redes antes que cerremos el segmento. Yo sé que ustedes tienen el colectivo de trabajadores de salud bucal, creo que es así. Te lo mandaron ahí recién. Sí, se llama así. Colectivo de trabajadores de salud bucal. Bucal, no vocal. Colectivo Vocal Salud Bucal. Ahí está. Y acá el compañero también tiene. Sí, @Actup Córdoba, que es una organización que nace en el 87, en realidad, una de las primeras organizaciones en respuesta al VIH, y lo interesante por ahí es el agenciamiento colectivo, cómo las personas con VIH como pacientes, como usuarios, vamos empoderándonos, armando y construyendo derechos, visibilizando cuando la farmacéutica, los gobiernos neoliberales miraban para otro lado. Eso, y algo que decimos siempre desde ACTAP, y siempre me gusta terminar con esta frase, es: no hace falta vivir con VIH para luchar juntos. Y en algún sentido seguimos exigiendo, reclamando, a 40 años del primer diagnóstico de VIH en Córdoba y a 40 años del VIH a nivel mundial, la necesidad de la cura médica para no depender de pastillas toda nuestra vida, y una cura social al estigma y a la discriminación. Y en ese camino que nos encuentre juntos y a seguir luchando para que llegue esa revolución que decían. Bueno, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Vero. Y bueno, nos encontramos en el cierre de este segmento editorial. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en el Locraso por los 10 años del Centro Oftalmológico Che Guevara. Y bueno, muy importante aunar las luchas, porque juntos somos más. Y también mencionar que solidaridad no es terrorismo, y basta de bloqueo, que también es una lucha que lleva adelante Cuba durante hace muchos años. Entonces, bueno, basta de bloqueo Cuba. Y cerramos este segmento con una cancioncita que se llama Brisita de Luna, de Ninfas Latinas. Así que, bueno, vamos adelante.